Es una bendición cuando alabamos al Señor, amén. Estamos en una carrera. Tenemos una carrera por delante. Todavía no hemos llegado a la meta. Pero como decía el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Hay que olvidar el pasado. Toque al que está a su lado y dile: olvida el pasado y mira hacia adelante. Y en esa carrera en la que todos estamos corriendo, no podemos dejar a ninguno atrás. No podemos, esto no se trata de llegar, sino de saber llegar. Amén. Se trata de que tenemos una meta y con esa meta viene una recompensa. Pero Dios no quiere que lleguemos solos porque hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? Y cada uno somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Por lo tanto, tengo que comenzar a entender, y hoy te voy a llevar a través de este mensaje a recordar algo que es muy básico en el Evangelio, pero que a la vez es lo más importante. Y que si vamos a estar corriendo esta carrera que tenemos en el Señor, tenemos que tener esto bien en claro en nuestra vida para poder llegar hacia la meta y como Dios quiere que lleguemos. Es un tema que hoy en día se ha olvidado en los púlpitos, en las iglesias. Jesús dijo: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué? Él dijo también: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo, hay una carga, hay una cruz que hay que tomar. Hay un trabajo que hay que hacer. Y hay algo de lo que no nos podemos olvidar. Y es de lo que significa la ley de Cristo. El amor, el amarnos los unos a los otros. Porque hoy en día se ha cambiado el mensaje. Hoy en día la sensibilidad se ha perdido del corazón de la gente. Hoy en día cualquiera envía una bomba como la que mandaron en Siria, en donde murieron muchos niños, y a todos les da igual. Y la respuesta es: enviemos otras bombas más para contrarrestar ese ataque. Al hombre no le interesa caer en una guerra porque el corazón del hombre se ha enfriado. Y es triste cuando el corazón de la iglesia se enfría y se desvía por otras cuestiones que son más materiales que espirituales y que nos han desenfocado del propósito inicial y de la predicación correcta del Evangelio que Jesucristo dio desde un principio, que es acerca del amor. Primera de Corintios 13:13 dice: y permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, dice la palabra del Señor. Por causa de todo lo que estamos viviendo, el amor se ha enfriado. Y el mensaje hoy en día se ha tornado en un mensaje humanista, en el que tú pides que Dios te va a responder, tú confiesas que Dios te va a dar, tú llámalo con tu mente porque aún se predica una ley de atracción y todo el mensaje va enfocado a que yo como persona tengo que ser próspero en dinero, tengo que ser próspero en muchas cosas. Y hemos dejado a un lado a la persona, a nuestro prójimo, al que Dios puso, valga la redundancia, a nuestro lado. Entonces no es correr por correr, es saber correr y saber que Dios ha puesto a una persona allí a tu lado
para que camines con esa persona, que hacemos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. La Biblia dice mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro ¿qué? Le levanta. Pero hoy en día lo que se predica ya no se predica el verdadero amor y que tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque Jesús, hoy te vengo a hablar sobre la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se resume en dos mandamientos. Porque en el Antiguo Testamento fueron dados más de 600 y pico de mandamientos, de los cuales 10 eran la base. ¿Se acuerdan los que Dios le entregó a Moisés en el monte, verdad? Dígame uno de esos mandamientos. No matar. ¿Cuál otro? Amar a tu Dios sobre todas las cosas. Honrar a padre y madre. Cada uno de estos mandamientos fueron dados para protegernos a nosotros y para hacernos conocer cuál es nuestra realidad y que pudiésemos entender que en nosotros hay una necesidad de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Pero se tergiversaron estos mandamientos y se tomó de que cualquiera que quisiera ser salvo tenía que cumplir esta ley, y nadie pudo cumplirla. Solamente Jesús pudo cumplir. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir todos los mandamientos, y como Él los cumplió, decidió resumirlos en dos. ¿Cuáles son esos dos grandes mandamientos? Y dice la palabra que el uno es semejante al otro. El primero es: amarás y a tu prójimo como a ti mismo. Pero comienza con la palabra amarás. ¿Amarás a quién? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? O sea que el amor es el mensaje inicial. Jesús todo lo hizo por amor. De nada me sirve entregar mis bienes a los pobres, dice la palabra, si no tengo amor. Porque seré como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Será que Dios encontrará hoy en día amor en la iglesia cuando el mensaje se ha cambiado y ya no se dice: toma ese mensaje, toma el amor del Señor, toma esa cruz, toma ese yugo de Jesús en tu vida y síguelo? Sino que hoy en día el mensaje se ha cambiado, es por: toma tu chequera, toma tu siembra, toma tus bienes, toma tu posición, toma el dinero que tienes y sigue a Cristo, cuando ese no es el mensaje correcto del evangelio. Porque ¿a quién no le gusta que le hablen de prosperidad? A todos, ¿verdad? Levánteme la mano el que no quiere ser próspero aquí. Todos queremos ser prósperos. El problema es que hemos invertido en buscar las añadiduras y pensamos que el reino de Dios vendrá después, cuando el mensaje correcto es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Y ese reino de Dios y su justicia está basado en el amor de Dios. Hoy en día nos olvidamos de ese mensaje y nos hemos olvidado tanto que nos preocupamos más por las necesidades propias de nosotros que las de nuestro hermano. Estamos tan enfocados y tan enfrascados en nuestra necesidad y en lo que nos hace falta que nos hemos olvidado del que está a nuestro lado. ¿Conoces al que está a tu lado? Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio. Si tú con el que estás a tu lado ya conoces, yo quiero pedirte, te voy a dar un minuto para que te hagas al lado de alguien que no conoces. Cámbiate de posición, a ver. Cámbiate de lugar. Dile al que está delante: vamos, cambiemos. Gálatas capítulo 6. Del versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor:
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y cumplí qué? ¿Cuál ley? ¿La ley de quién? La ley de Cristo, ¿verdad? Dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Algunos dicen: es que ya estamos bajo la gracia, ya no tenemos que vivir bajo la ley, pero hay una ley que todavía está vigente. Y esa es la ley de ese nuevo pacto que fue hecho por la sangre de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Una ley que se resume en el amor, como hablábamos ahorita. Una ley que no ha perdido su vigencia y que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que cumplirla, tenemos que vivirla en nuestras vidas, experimentarla en nosotros. Jesús mismo enseñó sobre este amor. Cierto día Él estaba con los discípulos sentados a la mesa, iban a comer la última cena. Y Jesús se levantó, se quitó su manto y tomó una toalla y tomó un lebrillo. Tomó agua en un recipiente y Él se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Él dijo: si yo siendo maestro, ustedes me llaman maestro y lo soy, estoy haciendo esto, ustedes también tienen que hacerlo. Yo les estoy colocando el ejemplo de servicio. Yo les estoy colocando el ejemplo de amor. Les estoy colocando el ejemplo de entrega. Jesús nunca se negó para nadie. Cierto día había una multitud y los discípulos ya querían irse a comer y a descansar, y Jesús dijo: no, vamos a predicarles porque están como ovejas que no tienen pastor. Jesús nunca se cerró para la gente. Cuando le traían los enfermos, Él siempre los sanaba. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el mensaje de Jesús siempre primaba el entregarse por los demás. Dice: nadie tiene mayor amor por sus amigos que el que da su vida por ellos. Y Él entregó su vida por nosotros. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Ese es el mensaje fundamental que resume la ley de Cristo. Otra traducción dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El verso 2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Me gusta esta traducción, porque está hablando acerca de fortalecernos y ayudarnos los unos a los otros. Pero cuánta indiferencia hay en nuestra vida. Si no es mi familia y si no soy yo, me da igual. Cuánto dolor sentimos en nuestro corazón, si es que todavía lo sentimos, cuando vimos la tragedia que pasó en Mocoa. Cuánto dolor sentimos en nuestro corazón cuando vimos a aquellos niños morir por aquel gas que soltaron en esa bomba. Cuánto dolor sentimos en nuestro corazón cuando vemos que alguien le quita la vida a otro. Simplemente decimos malas noticias y pasamos el canal, porque el corazón se va endureciendo y el amor se va enfriando. Por eso la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 2,
Hay un mensaje para la iglesia, porque el mensaje de Apocalipsis 2 y 3 no es para los que están en el mundo, es para la iglesia. Y ese mensaje principal que está en el capítulo 2 le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tu esfuerzo, conozco que vas todos los días a la iglesia, se lo voy a parafrasear, conozco que trabajas ardientemente, que predicas la palabra, que haces esto, que haces lo otro por agradar a Dios, eso está bien, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué era lo que tenía Dios hablándole a la iglesia de Éfeso en estos momentos? Y me parece escuchar a Dios hablando a su iglesia en general ahora. Tengo algo contra ti, porque hemos perdido el rumbo y hemos perdido el enfoque. Iglesia, lo material va y viene. No olvides que es lo importante: el reino de Dios y su justicia. Queremos tener cada día más y pensamos que la prosperidad es igual a dinero. Y me duele cuando la mayoría de los mensajes hoy es: ven a Cristo porque Dios te va a resolver, Dios va a hacer, Dios te va a dar carro, casa y beca. Y tanta gente frustrada con Dios, que saca su dinero, que vende su casa, que hace esto, que hace lo otro, esperando pactar, esperando sembrar, esperando hacer esto y esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Y qué si Dios no lo quiere hacer? No consiste eso, el mensaje del evangelio, sino en seguir a Cristo por encima de todas las cosas, sea que Él haga o deje de hacer, que Él siga siendo nuestro Dios y que solamente a Él lo vamos a adorar, que solamente a Él lo vamos a honrar, que solamente a Él lo vamos a seguir por encima de todo. Pero entonces se maneja una manipulación. No crea que por estos mensajes hay muchos que me están amando. En Santa Marta, iglesias grandes ya están hablando de uno. Ya conocen hasta la placa del carro. Y es triste. Es triste porque se ha cambiado el mensaje y aún se manipula de esta manera. Tienes que estar en este lugar, porque aquí es donde está la bendición de Dios. Y si te vas bajo maldición. Porque Dios entonces no está contigo. Te vas sin cobertura. ¿Cuál cobertura si nuestra cobertura es Dios? Y hay muchos que no les gusta hablar de este tema, porque entonces la gente que ofrenda y diezma se le van. Y entonces el enfoque se ha cambiado más a esa prosperidad. Y por amor ya no exhortamos, por amor ya no restauramos, por amor ya nos levantamos, sino que por amor ahora atendemos. Ya por amor no, ni siquiera atendemos a la gente, sino ahora por interés. Y nos hemos vuelto personas del mundo dentro de la iglesia, en donde el mundo te juzga por lo que tienes y no por lo que eres. Y entonces vemos líderes juzgando a la gente por lo que tienen y no por lo que son. Entonces, porque tienes el último carro, porque tienes más plata, porque tienes esto, tranquilo, tú no estás en pecado, tú tienes un pequeño problema. Y el hombre es un adúltero tiempo completo. Entonces ya no le hacemos ver a la gente que necesitan un verdadero arrepentimiento, porque para que haya arrepentimiento yo tengo que reconocer mi pecado. Amén. Y entonces nos convertimos en aquellos que a los que mejor están los sentamos en las primeras sillas. Y más si el oro se les ve por fuera. Y me da tristeza eso, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros que nos decimos llamar el cuerpo de Cristo y la iglesia de Dios, le damos la bienvenida a aquel que tiene
y a una prostituta le cerramos la puerta. O a una persona que no tiene ni siquiera para dar una pequeña ofrenda porque no tiene nada, los sentamos en los últimos lugares y para nosotros son unos NN. Y nos hemos convertido de esa manera. Aún como cristianos nos hemos olvidado de ese amor. Y nos hemos olvidado inclusive de dónde Dios nos ha sacado. Porque cuando el hombre tiene, quiere más. Y mientras tiene más, entonces, I'm sorry, lo siento, pero mi estatus tienes que mejorar. Perdón, ya yo no puedo comer en el mismo restaurante de la esquina, allá donde están los taxis. Perdón, René, ya yo no como allá. Yo tengo que comer en... Yo ni me sé los nombres de los restaurantes. Ya yo no visito a los hermanos porque están por allá. Yo tengo que visitar a los que viven por allá en el norte, en Villacampestre, en Lagos del Cajaral. Y entonces, aún dentro de la iglesia, tristemente se ven estratos sociales. Los de allá al rincón, estrato -1. Y de así van subiendo hasta el estrato 7. Y usted los ve que no se relacionan los unos con los otros. Porque entonces, mientras tú das una pequeña ofrenda, yo diezmo con mi Mastercard. Pastor, présteme el voucher. 5 millones de diezmo. Yo me imagino a Jesús aquella vez como cuando él dice la Biblia que una vez se puso y se colocó al lado donde colocaban las ofrendas y se colocó así a mirar. Y venía el que tenía el último carro, último modelo, firmó su cheque, lo echó allí y llegó una viuda. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuánto dio? ¿Cuántos pesos colombianos daría? Póngale usted 2,000 pesos. Quizás esa viuda dijo: hoy me voy a pie para la casa. Esto es lo único que tengo, 2,000 pesos. Todos aplaudían al que dio el cheque. Nadie vio a lo que dio la viuda. Pero Dios vio el corazón de la viuda. Porque no se trata de lo que des, sino lo das con amor al Señor. ¿Estamos viviendo realmente el amor de Dios en nosotros? Esa es una gran pregunta hoy. ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo hoy en día? Entonces, cuando alguien se va de la iglesia, se acabaron los amigos, se acabaron los líderes, se acabó porque te fuiste de mi iglesia, chao. Te fuiste bajo maldición. Y hay personas por las cuales me ha tocado orar que se lo han creído. No te creas esa mentira, porque donde tú vayas está la bendición de Dios sobre ti. Ese cuento de que te vas bajo maldición, maldición su abuela. Usted depende de Dios. Que Dios ha colocado pastores para guiar, sí, pero los pastores no son dueños de las ovejas. Usted va, y perdóneme la expresión, donde usted le da la gana. Usted no ha firmado contrato conmigo aquí, ¿o sí? Por lo tanto, yo no le puedo quitar a usted que vaya a otro lugar. Qué bendición que usted se siente identificado con nosotros y esté aquí. Amén. Pero yo no me puedo comenzar a manipularlo a usted y a llevarlo a un sofisma y una mentira. Y hay gente que se lo ha creído y tiene ruinas en su casa porque creyeron y recibieron esa palabra de maldición sobre sus vidas. Yo pregunto, ¿qué amor de Dios
profeso en mi vida cuando yo digo si te vas bajo maldición? ¿Qué amor de Dios profeso yo en mi vida cuando utilizo lo que está de moda? Oraciones contrarias. Te vas de aquí, no te vas bien, no te va a ir bien. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios que yo profeso en mi vida? Si alguien se va de la iglesia, yo digo, no le hablo más, y si me lo encuentro por ahí, ni siquiera lo conozco. ¿Cuál es el amor de Dios que yo estoy viviendo? Tristemente, he encontrado que hay personas más fieles en el mundo que en la iglesia. Tengo amigos que no son cristianos y son fieles con su amistad. Y yo comienzo a comparar y digo, ¿y los que tienen a Cristo en su corazón, por qué son tan cambiantes? Hemos caído en una parcialidad, hemos caído en un materialismo tan tremendo y alabamos a Dios y pensamos que somos los super, hiper, mega, recontra archi espirituales, y lo que somos realmente somos gente hueca por dentro, vacía, con una máscara, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Cuando Dios venga por nosotros, Él no va a buscar cuánto dinero tienes, o cuántas casas hiciste, o cuántos carros te compraste. Él va a buscar si hay fruto en ti. Y parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. Y si Dios no encuentra ese fruto en tu vida, ¿sabes qué te va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué alguien tiene que cambiar con otro? Porque ya no hace parte del círculo religioso, porque la iglesia somos todos. Es que comenzando por ahí, es que ya tú no haces parte de mi iglesia. ¿Cuánto te costó? Cuando la iglesia de Cristo es una sola, ¿o no? No es que aquella iglesia es mejor que esta, perdón, todas son una sola. Que ellos se reúnen allá es diferente a los que, porque nos reunimos acá, pero todos somos uno. Tenemos que comenzar a quitar esas estructuras de nuestra cabeza y comenzar a ordenar nuestras prioridades, iglesia. ¿Qué es lo más importante? Jesús no dijo, yo he venido para prosperarte, yo he venido para que tengas carro, casa y beca, yo he venido para darte mucho dinero, yo he venido, no. Jesús dijo, mi ley se basa en una sola y tienes que cumplirla. Esos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos en Gálatas en el capítulo 6. Miren, no podemos ser obedientes a Dios si no cumplimos la ley de Cristo. Y me encanta este tema porque uno de los hermanos aquí en la iglesia me hizo la pregunta. Y esa pregunta me hizo reflexionar durante un tiempo hasta hoy. ¿Estamos cumpliendo la ley de Cristo? ¿O qué es lo que más nos interesa? Cuando no podemos ser obedientes a Dios para cumplir y no cumplir la ley de Cristo. Si todavía vivimos en carnalidad, no podemos cumplir la ley de Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla, restauradle, si algún hermano cae, dice que ¿qué? Restauradle, si sois ¿qué? Espirituales. Y ese si soy espirituales, el apóstol está haciendo una salvedad, porque está diciendo el que es carnal, el que vive bajo los rudimentos de la carne y bajo su propia concupiscencia, bajo su propio ego, bajo su propio yo, nunca va a ser capaz de restaurar a otros. Y si lo hace, lo más probable
es que el que está al lado se entere. ¿Me está entendiendo? Una vez vi una foto de alguien, de una pastora, que no voy a decir el nombre, en Facebook, con una señora dándole un pequeño mercado. Y decía, qué bendición. Me la encontré en la fila, no tenía cómo pagar y se lo pagué. Dios es bueno. ¿Qué necesidad de hacer eso? Si vas a dar algo, no lo publiques. Amén. Entonces allí nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice, si soy espiritual es restaurarle. Porque el que no es espiritual, el amor de Dios todavía no se ha manifestado en su vida. Y por lo tanto, el que no es espiritual es carnal. Y el que es carnal siempre va a estar así. Va a estar señalando para juzgar. El mismo Jesús dijo, yo no vine para condenar al mundo. Juan 3:17. El mundo, él mismo se ha condenado porque ha amado más las tinieblas que la luz. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces cuando habla si soy espiritual, está indicando de un rasgo de madurez en la vida del cristiano. Y cuando está hablando de ese rasgo de madurez, está diciendo, deberías hacer que tu hermano por amor vuelva al camino. Entonces hablaba lo que le decía al principio, estamos en una carrera y vemos que nuestro hermano se está tropezando y se está cayendo y decimos, por aquí que es más derecho, y seguimos corriendo. ¿Por qué no paras un momento y te devuelves y ayudas a levantar a tu hermano? ¿Acaso eso no fue lo que enseñó Cristo? Oye, pero si pasa en nuestra casa con nuestros hermanos de carne, que los vemos y los queremos levantar a trompadas, ¿qué se deja para los de afuera? Comenzando por ahí, que el amor no se ve ni siquiera dentro de la casa. Yo, si soy cristiano es porque soy discípulo de Cristo. Y Jesús dijo, ustedes son mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que Él manda? Que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿por qué ese odio hacia ese hombre, hacia esa mujer, hacia ese padre, hacia esa madre, o hacia esos hijos, o hacia ese hermano? Comenzando por ahí, nos damos cuenta que no estamos bien. Y que aunque tengamos 10 años en la iglesia, fueron 10 años perdidos, porque el amor de Dios no se ha manifestado en nosotros. ¿Cuánto resentimiento cargamos en nuestro corazón? Decimos seguir a Cristo, pero no soltamos ese resentimiento. No soltamos ese dolor. Jesús mismo enseñó acerca del perdón. Dice, cuando vas a traer tu ofrenda, ¿qué dijo Jesús? Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya. Mira lo que está diciendo. O sea, te acuerdas de que tu hermano está rabioso contigo, aunque tú no hayas hecho nada. Deja tu ofrenda ahí y ves, ¿y qué? Ves, reconcíliate con tu hermano. Ahí te das cuenta que el Señor, el dinero es algo secundario. Entonces, pero sin embargo nuestra posición es, Señor, pero es que Él fue el que me ofendió a mí. Cuando yo tomo esa posición, soy un carnal al 100%. Y no he madurado. Amén o ahí. No hay madurez en mi vida. Mira, hay gente que se molestan cuando lo critican. No le gusta que lo critiquen. Siempre tienen la razón. Y no les gustan que le lleven la contraria. Y cuando alguien les dice algo, se molestan con esa persona. ¿Eres tú uno de esos? Nadie mirando al del lado. Necesitamos
esa madurez espiritual en nosotros. Porque si no, ¿cómo vamos a restaurar si no nos restauramos ni siquiera nosotros mismos? ¿Cómo le puedes decir a alguien te amo cuando tienes resentimiento en tu corazón? ¿Sabes por qué lo decimos tan fácil? Porque la palabra amor está tan devaluada, en vía de extinción, que cualquiera hace esto. Yo amo esa agua. Amo este reloj. Y las mujeres, amo esos zapatos. Amo ese bolso. Amo esas chancletas. Y lo miran a uno. Y también te amo. Está tan devaluada esa palabra que, mire, que conocen a alguien. En el mundo se conoce a alguien. Amor a primera vista. Ay, es que lo amo, pero si lo conociste ayer. Y confundimos el querer con el amar. Y convertimos el amor en un deseo, en un sentimiento. Y el amor no es ni deseo ni sentimiento. Es más, el amor no es ni una decisión. El amor es una persona. Dios es amor. Y el amor hace parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso siempre lo digo y lo sostengo. El mundo, la gente que no tiene a Dios en su corazón, no sabe amar. Porque el que no tiene a Dios en su corazón no tiene el amor, porque Dios es amor. Dios es el verdadero amor. Entonces dice la palabra, tenemos que ser gente espiritual para poder restaurar a otros. Y tiene que haber esa madurez en nuestra vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese resentimiento, con ese dolor en tu corazón? Da el primer paso. Así no seas tú el que haya cometido el error. Ves y hazlo y recibirás libertad para tu vida. Hay enfermedades que vienen por falta de perdón. Y cuando perdonas y el amor de Dios se manifiesta en tu vida, eres libre de esa enfermedad. Alguien dijo una vez: no juzgues a tu hermano solo porque peca de forma diferente que tú. No juzgues a tu hermano solo porque peca de forma diferente que tú. Cuando somos meramente carnales, juzgamos a todo el mundo y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Vivimos encontrándole defectos a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Cuando Dios nos ha llamado a restaurar, a amar y a dar vida. El carnal acusa, el espiritual restaura. El carnal juzga desde su posición, el espiritual juzga desde el amor de Dios. ¿Está entendiendo? El perdón y el no criticar para dañar está en la Biblia y habla de madurez espiritual. La iglesia tiene que ser redentora y no vengativa. La iglesia tiene que ser un cuerpo que dé vida y no que la quite. La iglesia tiene que ser el cuerpo de Dios que hable bendición y no maldición. La iglesia tiene que mostrarse amiga del mundo para poder restaurar a esas almas perdidas. Pero qué tristeza si entre nosotros no lo hacemos, menos con los de afuera. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la necesidad de la persona que tienes a tu lado? ¿Te has preguntado? ¿Le has preguntado a tu hermano qué necesidad tienes? Ay, sí, hermano, es que no tengo nada que comer en la casa y me acaban de pagar la quincena y lo único que hago es: levanta tus manos, voy a orar por ti. Ay, Señor, súplele su necesidad. Y Dios comienza a hablarle: súplesela tú. Todo pensamiento del diablo fuera ahora mismo, fuera. Hombre de Jesús. Señor, envíale del cielo. Lo tienes en el bolsillo ya. Mira, Señor, que no tiene que vestir. Tú tienes 12 pares de blusas
regálale la que más te gusta. Fuera en el nombre de Jesús. Señor, suple, Padre. Y hasta temblamos y todo. Y Dios te va a suplir y Dios te va a dar. Y tú tienes tu dinero ¿por qué no le suples tú? Si tú puedes ser los brazos de Dios para que esa persona reciba. Amén o ay. Calma, Señor, su hambre. Invítalo a almorzar. Si tú tienes, cálmasela tú. Pero es que nos da en el codo y se estira el pie. Somos tan amarrados y tan duros. No nos parecemos a la iglesia en el libro de los Hechos. Si usted lee Hechos capítulo 4, se lo dejo para que lo lea en su casa. Dice, y tenían todas las cosas en común. Y si alguno tenía necesidad, vendían sus propiedades. Usted no veía a los apóstoles. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Bueno, ven y pacta, vende tu propiedad y ven y pacta con el Señor para que Dios te dé más. No, ellos vendían sus propiedades y traían el dinero ante los apóstoles y le daban a cada uno. Y ninguno tenía necesidad. Eran admirados por los que estaban alrededor porque ninguno tenía necesidad de nada. Y obviamente Dios prosperaba. ¿Pero por qué? Porque estaban experimentando ese amor. Pero hoy en día Dios le está hablando a la iglesia: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. No vaya a ser que quite tu candelabro de tu lugar. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son esas primeras obras? Eso que está en el libro de los Hechos, que partían el pan juntos, que si alguno tenía necesidad, ayudaba al que tenía la necesidad, que tenían las cosas en común. Hoy en día vamos a culto y nos vamos igual porque ni siquiera conocemos al que está a nuestro lado. Por eso le pedí que se cambiara de lugar. Ahora con el cuento de que todos somos hermanos, hermanito, hermanita, y no sabemos ni el nombre. Hay que volver a ese primer amor. Porque si no, Dios va a quitar nuestro candelero de nuestro lugar. Renuncia a ese resentimiento, renuncia a ese dolor. Qué bendición que hoy puedas salir de aquí corriendo a donde ese papá, a donde esa mamá, y pedirle perdón. A donde esa persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. No importa que te conteste con 3 piedras en la mano. Hazlo. Y si lo haces, eres libre. Y te darás cuenta que realmente el amor de Dios se está manifestando en ti. Dejas de ser alguien carnal en ser alguien espiritual. Porque Dios quiere que crezcamos y lleguemos a esa madurez, a la estatura del varón perfecto, el cual fue Cristo, el cual en algún momento en la cruz, aunque lo injuriaron, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es nuestra oración hoy? Perdónalo. Acábalo, Señor, porque sí sabe lo que hace. Y si no te lo llevas, te lo mando. Yo sé que la venganza es tuya. Heme aquí, úsame a mí, Señor. ¿Qué es madurez espiritual? 1, tener la mente de Cristo. 2, saber usar al máximo el fruto del Espíritu Santo que se muestra en tu vida. 3, tener un corazón de servicio. 4, servir a los hermanos en Cristo sin importar la recompensa o lo que cada uno te pueda dar. Hay personas que nunca te van a agradecer, pero por eso no cambies el amor de Dios en tu vida. ¿Te acuerdas la historia de un señor y un alacrán? Siempre pasaba por un arroyito y veía que el alacrán se iba a hundir.
Y él, por salvarle la vida al alacrán, le metía la mano, y cada vez que le metía la mano, lo picaba. Al día siguiente otra vez iba por la orillita, se iba a hundir, y cuando se iba a hundir, lo agarraba y el alacrán lo picaba. Y el que estaba al lado le decía: oye, pero tú sí, ¿qué te pasa? Déjalo que se muera. Cada vez que lo quiere sacar te pica. Y él le dijo: esa es su naturaleza. Mi naturaleza es salvarlo, y yo eso no lo puedo cambiar. ¿Cuál es tu naturaleza, iglesia? Si el amor de Dios está en ti, no esperes la recompensa de los hombres. La recompensa viene de parte de Dios. Amén. La recompensa viene de parte de Dios, y esa es mejor que toda. Por eso dice la palabra: no dejemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Estamos ayudando o sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿Sabe? La palabra carga viene del griego varos, que significa algo pesado. Algo pesado. Y también significa falta, o sea, significa fallar. Cuando la Biblia dice: si sois espirituales, llevar las cargas los unos de los otros, está diciendo: ayuda a tu hermano cuando tu hermano falle. ¿Cuántos débiles hay acá? Mira al que está a su lado, tiene debilidades. ¿Qué vas a hacer cuando él falle? Hijo del diablo, arrepiéntete. Eso que es evangélico cristiano. Tú nunca vas a cambiar. O lo vas a restaurar. Qué triste que hay personas que han conocido de Dios y han fallado y se han ido, y nadie los ha restaurado. ¿Cuál es el papel de nosotros entonces? ¿Calentar una banca aquí? Caliéntela en su casa. ¿Sí o no? Es más, desde su casa usted me agrega a su perfil y entra a YouTube, entra al Facebook y ahí ve la prédica. Pero si estamos aquí es porque queremos ser diferentes, ¿o no? Y que haya transformación en nuestra vida y que podamos transformar a otros. Entonces aprende a llevar las cargas los unos de los otros. Y si tu hermano está en aflicción, ayúdalo. Deja de pensar en lo que te hace falta y comienza a orar por lo que le hace falta a tu hermano. Ahí que el amor de Dios se comience a manifestar en tu vida. Deja de amontonar bolsos. Dale ese bolso a esa señora que todo el tiempo anda con una bolsita. Regálaselo. Comienza, ayuda. Comienza a extender los brazos. Todo el tiempo le decimos: Señor, dame, dame, dame. Parecemos, qué sé yo, me. Todo el tiempo. Comienza a dar, da. Porque mejor es dar que recibir. El amor de Dios consiste en entregar, en dar, en soltar. Yo creo que los papás y las mamás de uno se lo enseñaban. Mi mamá hacía comida de más para que cualquiera que llegaba siempre ahí había. ¿Sí o no? Ellas sembraron y ahora nosotros recogemos. Por donde quiera que yo vaya me dan comida. Pero ella me enseñó lo que es el dar. Termino con esto. No condenes a la persona que cae, porque mañana puede ser tú. Dios nos llamó a restaurar y a dar vida. Así que si hoy conoces a alguien que se ha apartado de Dios, comienza a llamarlo y a decirle: Dios te ama, ánimo, levántate. Si usted ve que su pastor en algún momento falla, dele amor de Dios. Y así no se deja, es diferente. Pero guárdese de criticar y de condenar, porque usted ni yo tenemos la autoridad para condenar. Sí podemos juzgar lo que no está bien porque es bíblico, pero recordemos que el justo juicio de Dios está basado en el amor y no en la venganza.
entonces cambia nuestra realidad y cambia todo lo que hemos pensado. Juan capítulo 15, verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El verso 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Póngase de pie. Vamos a ver el video. Ya está. Siéntese 5 minutos.
Ahora sí, póngase de pie, por favor. Ese es un gran ejemplo del amor, ¿verdad? Que fue lo que hizo Dios por nosotros. Y por ese amor de Dios hoy estamos de pie. Comencemos a reevaluar todas las cosas, iglesia. ¿Cuánto tiempo perdemos en discusiones, pleitos, en cosas que sin sentido? Y qué triste que solo valoramos el momento y meditamos cuánto pudimos haber expresado ese amor, que durante tiempo no lo hicimos cuando tenemos esa persona en un cajón o en un cementerio. Yo creo que es el momento de comenzar a reevaluar nuestras prioridades y darnos cuenta de qué es lo más importante. ¿Quieres que tus hijos estudien, estén bien? Eso está bien, pero ellos necesitan de tu tiempo, necesitan de ti, necesitan de amor. No necesitan plays, no necesitan dinero, no necesitan carro, porque a veces pensamos que el dinero puede comprar muchas cosas, pero en realidad no compra nada. Deja que el amor de Dios lo llene todo en tu vida y comienza a hacer lo que hoy en día Dios te está mandando a hacer, que es lo necesario. Cumple la ley de Cristo. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.